Estas son las noticias de Venezuela. Tengo la primera página del diario El Nacional en Caracas. El gran titular, según una encuesta difundida por diputados opositores, el 74,1% de los caraqueños se alimenta menos que a finales del 2019. 73,9% de los 950 consultados del 12 al 14 de octubre indicó que ha reducido la ingesta de carne de res y pollo, mientras que 82,3% dijo que sus ingresos no son suficientes para comprar alimentos para su familia. Era previsible que el encierro y la caída de la actividad económica y del empleo iban a tener un efecto en la población, como en todo el mundo, pero en el caso de Venezuela es más agudo por la ausencia de medidas complementarias, dijo el diputado José Guerra en un foro en el que presentaron lo que llamaron la encuesta del hambre. Al lado de esta información, venezolanos que huyen se enfrentan a la estigmatización, hay que superar estereotipos. El fenómeno migratorio que se ha registrado en el país y la necesidad de protección internacional que tiene es el mayor desafío al que se enfrenta Latinoamérica, según dijo Mónica del Pilar Gómez, responsable de incidencia de la Oficina Regional del Servicio Jesuita de Refugiados. Es también un reto sociocultural, cómo superar los estereotipos e imaginarios negativos que se han creado en torno a los venezolanos que huyen. En otra noticia importante, dice Juan Guaidó, la campaña Venezuela alza la voz será en la calle. El presidente de la Asamblea Nacional subrayó que los comandos por la libertad deben encargarse de organizar las protestas, de las que todavía no hay detalles. Es un mecanismo de organización, de ejercicio de la mayoría para rechazar el fraude. Cita textual. Y Delcy Rodríguez anuncia que las iglesias reabrirán en noviembre. Ni que fuera obispo la señora Rodríguez, en fin. En otras, todo eso estaba en la primera página del diario El Nacional. Con relación al tema del precio de los alimentos, leo en descifrado, los precios dolarizados de los alimentos subieron más de 20% desde el inicio de la cuarentena. Y citan acá un tuit de Asdrúbal Oliveros. Desde que inició la cuarentena en Venezuela y dada la distorsión entre inflación y devaluación, los precios expresados en dólares de los alimentos han subido 23%, basados en los datos que recopila Ecoanalítica. La economía venezolana se desplomó entre el 2013 y el 2014 con la caída de los precios del petróleo internacional y la merma en la producción nacional de PDVSA. Y en el 2020, con 6 años consecutivos de contracción, se agudizó la crisis financiera con la cuarentena establecida desde marzo para contener los contagios del coronavirus. Los comercios han tenido que bajar sus santamarías, acumularon deudas por alquiler de locales, pagos de nómina y servicios, entre otros gastos. La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional notificó que la inflación de septiembre fue del 30%, es decir, los precios de bienes y servicios aumentaron su valor por 30%. Tenemos acá, en el caso de el Navarima, Trinidad dice que el buque venezolano no tiene riesgo de hundimiento, pero la transferencia de crudo sí presenta riesgos. Un equipo de expertos de Trinidad inspeccionó la instalación Navarima el martes y encontró que no había absolutamente ninguna inclinación y que la embarcación está totalmente horizontal, dijo el ministro de Energía trinitario Franklin Cahn. No hay riesgo inminente de vuelco o hundimiento, quien agregó que el equipo había pasado más de 3 horas recorriendo el barco y había pedido a las autoridades venezolanas que lo visitaran nuevamente en un mes. Pero el transbordo del 1.300.000 barriles de crudo Corocoro sí puede presentar riesgos para ellos, para los trinitarios. Y hablando de desastres ecológicos, el diputado por Falcón, Luis Stefanelli, denuncia crimen ecológico en Amuay.
el derrame de crudo que se evidencia desde el domingo 11 de octubre en la bahía de Amuay. Crimen ecológico en la bahía. En Paraguaná se ha convertido en la bahía de Amuay en Paraguaná se ha convertido en un botadero de desechos tóxicos de la refinería de Amuay, con sus consecuentes daños al medio ambiente, situación que no parece importarle a las autoridades de PDVSA. Y cerramos la información de Venezuela con esta noticia que leo en analítica.com. Dice: capturan en Honduras otra avioneta procedente de Venezuela con cargamento de cocaína. Por quinta vez en 4 meses, una aeronave procedente de nuestro país es capturada en el exterior con cargamento ilícito. En esta oportunidad, las autoridades de Honduras decomisaron ayer una avioneta procedente de Venezuela que transportaba supuesta cocaína en el departamento de Gracias a Dios, fronterizo con Nicaragua, en un operativo que contó con el apoyo de Colombia. El bimotor, con registro Yankee Víctor 2081, fue capturado por la Fuerza Aérea hondureña. A ver, dice acá, la avioneta transportaba 30 kilos de cocaína, una pistola y 5 recipientes para combustible. Y nos dan cuenta acá de todos los aviones que han sido capturados, el que se estrelló con 90 kilos de cocaína, el que capturaron con 800 kilos de cocaína, también en Honduras. Y lo importante es esta parte de la noticia. De acuerdo con Estados Unidos, la gestión de Nicolás Maduro forma parte de estas operaciones criminales. El Departamento de Justicia denunció formalmente el 20 de marzo de este año a Maduro como líder del Cártel de los Soles, organización que tildó de narcoterrorista y ofreció una recompensa de $15 millones por su captura. Según las autoridades estadounidenses, este grupo delictivo, en el que también figuran otras cabezas visibles de la gestión madurista, como el ministro de Defensa Vladimir Padrino y el vicepresidente del área económica y ministro de Petróleo Tarek El Aissami, configura una organización de narcotráfico integrada por altos funcionarios de los aparatos militar, de inteligencia, judicial y legislativo vinculados con el oficialismo. Así las cosas. Noticias de Latinoamérica. El Fondo Monetario Internacional advirtió que la pandemia tendrá un amplio impacto en el empleo y provocará un aumento sustancial de la pobreza en América Latina. Se prevé que el shock de la COVID-19 tenga un amplio impacto en el empleo y borre parte de los avances sociales logrados por la región hasta el 2015, cita textual para el Fondo Monetario Internacional al publicar sus últimas perspectivas económicas para América Latina y el Caribe. Las estimaciones actuales indican pérdidas de ingreso duraderas y se proyecta que la pobreza aumente sustancialmente en el 2020, continúa el documento. Las pérdidas de empleo fueron más marcadas entre las mujeres, en especial en Brasil, Colombia y Perú, así como entre los jóvenes y los trabajadores poco calificados. Y en los países altamente dependientes del turismo, como los caribeños, la pandemia fue como un paro cardíaco, según cita textual del FMI. En Lima, el gobierno peruano prevé reabrir el 100% de sus actividades para finales de este año. Después de haber soportado una caída del 40.4% en el índice del Producto Interno Bruto en abril, el ritmo de descenso se recuperó a 9.8% en agosto, lo que es interpretado por el primer ministro peruano como una de las recuperaciones económicas más rápidas en Latinoamérica. En el Uruguay, el presidente Lacalle Pou anunció que Uruguay mantendrá sus fronteras cerradas en la temporada turística. Tendremos un verano restringido de fronteras cerradas, dijo el presidente. Es una decisión difícil para nosotros, la estiramos todo lo posible. Pero Paraguay abrió sus aeropuertos a vuelos regulares tras 7 meses cerrados por la pandemia del coronavirus. El presidente Mario Abdo Benítez y otras autoridades del país se citaron en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi
para oficializar la vuelta de los vuelos regulares e inaugurar las nuevas instalaciones. En Panamá se extiende hasta junio del año entrante la moratoria bancaria. Esto para aliviar la situación de los clientes de bancos que han visto afectados sus ingresos por la crisis del coronavirus. 6 meses más de moratoria. La OEA negó acciones fraudulentas en las elecciones de Bolivia y dio un alto nivel de legitimidad al MAS. La ciudadanía votó libremente y el resultado ha sido contundente. Esto le brinda un alto nivel de legitimidad al gobierno entrante, a las instituciones bolivianas y al proceso electoral en su conjunto, dijo el informe preliminar emitido por los observadores electorales de la OEA. Chile cierra en calma la campaña por el plebiscito constitucional. Unos con temor y otros con esperanza de cambio cerraron ayer jueves las campañas por el apruebo y el rechazo a una nueva constitución en Chile, que se decidirá en el plebiscito del domingo, tras un año marcado por la rebelión en las calles, la pandemia y el rebrote de la violencia. Hablando de constitución, el gobierno de Nicaragua presenta una reforma constitucional para instaurar nada menos que la cadena perpetua por delitos de odio. La iniciativa, que busca enmendar el artículo 37 de la Carta Magna, ha sido introducida durante la sesión de ayer jueves tras ser firmada por los 70 diputados del gubernamental Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y en El Salvador, un juez a cargo del caso de la masacre de El Mozote, en el que los soldados asesinaron a casi 1 millar de campesinos en 1981, ordenó ayer al presidente Nayib Bukele que le entregue los archivos desclasificados y sustraídos de diferentes unidades militares que contienen información de la matanza. En la resolución del juez de instrucción de San Francisco Goterea, Jorge Guzmán, le ordena al mandatario que facilite al tribunal los documentos según lo expresado por su persona en cadena nacional de radio y televisión de fecha del 24 de septiembre de este año. Antioquia, en Colombia, declara alerta roja hospitalaria por la ocupación de camas de las unidades de cuidados intensivos. Esto quiere decir que se restringirán algunos servicios de salud y no se realizarán cirugías u otros procedimientos no urgentes en Antioquia. Cerramos en Brasil. El presidente Jair Bolsonaro ha afirmado que no hay en todo el país ni una hectárea de selva devastada por los incendios, pese a que en los primeros 9 meses del año se hayan registrado 76.000 focos, los peores números desde el 2010, y el presidente culpa a los medios de comunicación por difundir falsas narrativas al respecto. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Hoy vamos a tener varias entrevistas a propósito del debate que se dio ayer en Nashville, Tennessee, entre el presidente Trump y el aspirante Joe Biden. Vamos a, por ejemplo, analizar todo lo relativo al cambio climático con Bracken Hendricks, presidente y CEO de Urban Ingenuity. Él es magíster en planificación urbana de la Harvard Kennedy School of Government. Y luego vamos a abordar el tema de la seguridad nacional con Carlota García Encina. Ella fue seleccionada en el 2007 por el Departamento de Estado de Estados Unidos para el Programa de Seguridad Nacional en el Institute on Global Conflict and Cooperation. Ella está graduada por el Center for Hemispheric Defense Studies en la Universidad de la Defensa Nacional en Washington. Ella en este momento está en Madrid. El otro tema que analizaremos será el liderazgo. Esto lo vamos a abordar en la ciudad de Washington con el señor Richard Wyke, director de Global Attitudes Research and Pew Research Center. Es doctor en ciencias políticas. Luego salimos ya de ocuparnos de la situación en Estados Unidos, el panorama electoral.
Vamos a ir a Caracas para conversar con la diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano. Los diputados, en conjunto con organizaciones políticas y la sociedad civil, anunciaron ayer la conformación de comandos regionales y municipales para promover la consulta popular en rechazo a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Con Delsa Solórzano conversaremos al respecto. Luego vamos a ir hasta Santiago de Chile para conversar con Ignacio Walker, doctor en ciencias políticas, fue senador y diputado en Chile. Con él vamos a conversar a propósito del plebiscito apruebo o rechazo un nuevo proyecto de constitución, el plebiscito que se llevará a cabo en Chile el próximo domingo. Y vamos a cerrar en Madison, Wisconsin, conversando con Ben Bartenstein, periodista de Bloomberg. Bloomberg fue la agencia que originalmente divulgó la información de una reunión entre un alto funcionario de la Casa Blanca, un hombre de confianza de Donald Trump, quien se habría reunido con Jorge Rodríguez en México para hablar directamente de una eventual transición en Venezuela. A ello le dedicamos nuestro comentario editorial en el día de ayer, y si bien no ha tenido mayor repercusión en la prensa, sobre todo en Venezuela, en los medios venezolanos, nos parece que ahí hay un tema importante para ahondar, así que conversaremos directamente con Ben Bartenstein de la agencia Bloomberg. Esta, pues, es nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy, viernes 23 de octubre. El editorial con César Miguel Rondón. Fue algo distinto lo que se vio anoche en las pantallas de televisión comparado con aquel primer debate entre Joe Biden y Donald Trump. Esta vez un Donald Trump más sosegado, no alzó la voz, no interrumpió, le apagaban el micrófono en los primeros 2 minutos, pudo discutir, intercambiar algunas ideas con Joe Biden y se manejó con mucha más habilidad la moderadora. Para muchos ella fue lo mejor del debate. En todo caso, allí pudieron ver los votantes en Estados Unidos y ya de una manera más pasiva el resto del mundo, quién puede ser el próximo presidente de Estados Unidos. Si continúa Donald Trump en la Casa Blanca o si se aparta para que entre Joe Biden. Dos personalidades completamente distintas. Ayer quedaron en evidencia las profundas diferencias, no solo ideológicas, políticas, sino también diferencias sociales, humanas y de comportamiento. Los que votan tendrán entonces una gran responsabilidad. Estamos hablando del hombre más poderoso del planeta en tiempos duros y críticos para el planeta.